es un trabajo que realizamos en conjunto con Mariana Contegrand. En este trabajo nos focalizamos exclusivamente en el caso de Argentina. Para eso el trabajo estuvo estructurado básicamente en estos 3 puntos. Lo primero que quisimos indagar es cuál es la visión que tienen los distintos actores en Argentina referidos al crecimiento verde con inclusión. Y para eso hicimos un análisis general a partir de buscadores en páginas web. Y nos sorprendió un poco el resultado. Después hicimos un diagnóstico de diferentes sectores que seleccionamos para el análisis de estas políticas de crecimiento verde inclusivo en Argentina, y lo hicimos en base a indicadores, siguiendo un poco la literatura internacional que ha estado desarrollando indicadores de evaluación de desempeño vinculados al crecimiento verde, y también hicimos un análisis cualitativo bastante general de las políticas existentes. Y por último planteamos unos lineamientos generales para que las políticas que se están llevando a cabo en estos sectores se acerquen más al objetivo de crecimiento verde inclusivo. Entonces, como primer paso, identificamos actores relevantes que consideramos en Argentina para esta cuestión de la implementación de políticas verdes, tanto del gobierno como ONGs, como cámaras empresariales, para ver la visión de los empresarios, ya sean cámaras vinculadas a lo ambiental y aquellas que no están vinculadas a lo ambiental. La academia, tomamos como referencia instituciones que estudian cuestiones ambientales, y también buscamos menciones en diarios de mayor circulación, sobre todo acá en la ciudad de Buenos Aires. Y para nuestra sorpresa encontramos que solamente en Flaxo había, esto es octubre 2013, ¿está bien? Había menciones sobre el crecimiento verde inclusivo. Dijimos, ¿qué pasa acá? Ahora hay más porque hicimos nosotras, a raíz de este proyecto, publicamos una serie de artículos en diarios que tienen que ver con esta temática. Pero nos llamó la atención, o sea, en realidad parecería que es un tema que no está en la agenda no solo política, sino de estos otros actores relevantes. Entonces ampliamos un poco la búsqueda y buscamos economía verde y crecimiento verde. Y acá vemos que se llenan un poco más las grillas, donde gana el concepto de economía verde, y luego, bueno, le sigue el crecimiento verde. Está bien, vemos que hay menciones, pero en realidad, ¿cuál es la cosa, digamos, cualitativa? O sea, ¿cuál es la noción que se tiene sobre economía verde básicamente? ¿Y qué encontramos? Que el gobierno es bastante escéptico en cuanto a estos conceptos verdes, que está en línea con algún estudio que ustedes estuvieron realizando en el año pasado también, básicamente por el temor de que existe una sustitución de economía verde y desarrollo sustentable. O sea, que la posición del gobierno argentino, que se ha llevado también a distintos foros internacionales, es que, bueno, en realidad la economía verde es solo un instrumento. ¿Para qué? Para lograr un objetivo que es el desarrollo sustentable sostenido con inclusión social. ¿Está bien? Y de ninguna manera debe uno ser un sustituto del otro. Básicamente, ¿por qué? Y por temores a que el concepto de economía verde en general esté englobando prácticas de proteccionismo verde. ¿Está bien? Básicamente ese es el temor que se refleja. Porque implica, bueno, cambios en los patrones de consumo, en producción, tecnologías y demás. El sector privado básicamente apoya esta posición del gobierno, y las ONG sobre todo reclaman que este tema sea un poco más discutido, porque internacionalmente se discute y en verdad no tanto ni en la academia ni en los sectores gubernamentales y en otros tipos de sectores este tema hoy por hoy está dentro de los prioritarios. Y en cuanto a los diarios, lo que vimos básicamente es que estos conceptos verdes siempre aparecen vinculados a las negociaciones internacionales. Cuando hay reuniones del G20, ¿no? Que siempre hay algún grupito
porque siempre está bueno, ¿no?, incluir, digamos, en la comunicación algún parrafito que tenga que ver, ¿no?, con esta cuestión verde o estas negociaciones de Río +20 en 2012. Ahora bien, los sectores que estudiamos para la Argentina fueron estos tres: servicios de agua y saneamiento, energía y minería. Yo voy a tratar de hablar de los dos primeros ahora porque ya no vamos a tener demasiado tiempo, pero si quieren después podemos discutir sobre el tercero. Y los criterios de selección tienen que ver principalmente porque son sectores que tienen un potencial para el crecimiento verde inclusivo, sobre todo el primero y el segundo. El tercero lo elegimos porque en realidad no hay mucho escrito de minería en Argentina, entonces fue más pensar en un aporte, ¿no?, como un puntapié inicial a este tema para el caso argentino específico, y consideramos también que son claves en estudios internacionales, de manera tal que en algún momento se puedan compatibilizar con otros casos, estudios de casos. Y la metodología de análisis fue construir indicadores y utilizamos básicamente información local, que esto creo que es un valor agregado, son datos que surgen en su mayoría de fuentes oficiales del país, y después un análisis cualitativo de las políticas existentes. En cuanto al primer sector de servicios de agua y saneamiento, en general el diagnóstico se realiza utilizando dos tipos de indicadores. Primero, indicadores vinculados al acceso a estos servicios, y segundo, indicadores vinculados a los problemas de salud, dado que no hay cobertura suficiente de estos servicios. En cuanto al acceso, tomamos datos crudos, digamos, de los 3 últimos censos en la Argentina, y lo que observamos es que tanto el acceso a agua de red como a desagües cloacales se ha incrementado en el tiempo, donde hay una cobertura, la población cubierta es del 83% para el último censo, mientras que para los desagües cloacales es del 49%. Pero ¿qué pasa? Cuando analizamos la distribución por provincias, vemos que esta distribución es bastante desigual, lo que atenta, digamos, con este objetivo de la inclusión. Por lo que, bueno, acá gráficamente, digamos, se ve el caso de la distribución en agua y en el último la distribución en el acceso a cloacas. Y se ve claramente que la distribución es mucho más desigual en cloacas. Así todo, aunque existe esta desigualdad, en el tiempo esta desigualdad bajó. Es un dato, digamos, alentador, y esto lo podemos comprobar. Hicimos el cálculo, o sea, del coeficiente de Gini, que es un coeficiente que se usa mucho para los análisis distributivos, donde vale 1 cuando hay una total desigualdad en alguna distribución y 0 cuando hay total igualdad. Entonces lo que vemos es que en el tiempo ambos servicios van bajando este coeficiente, tiende más a 0, hay mayor igualdad en la distribución, y que siempre cloacas tiene un coeficiente superior a aguas. Por otro lado, hicimos una correlación, digamos, entre la cobertura de estos servicios y el desarrollo económico de las provincias a través del Producto Bruto Geográfico per cápita, y encontramos algo que era esperable, que aquellas provincias que tienen mayor ingreso per cápita son aquellas provincias que también tienen mayor cobertura. O sea que en términos, digamos, de poder buscar una mayor inclusión social, es importante digamos, tener en cuenta qué es lo que nos está diciendo este gráfico, ¿sí? O sea que justamente los sectores más vulnerables son aquellos que tienen menor cobertura de estos servicios. Y en cuanto a los indicadores de salud, Argentina elabora de manera, digamos, particular el área de la Secretaría de Ambiente de Argentina, una publicación que es el Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible para la Argentina, y en ese sistema de indicadores encontramos un indicador de notificaciones por casos de diarrea que está vinculado, digamos, a la cobertura, ¿no?, del servicio de agua y cloacas. Y lo que se verifica es que a mayor acceso
menores son las tasas de notificación de estas enfermedades. O sea, esto lo podemos ver en esta correlación, digamos, negativa, esta relación negativa que se ve claramente en este gráfico. Y lo que también se ve es que cuando se comparan los censos hay mayor cantidad de notificaciones de casos de diarrea, pero eso no necesariamente tiene que ver con que haya más casos en sí, sino que los registros han ido mejorando en el tiempo, o sea que ver, digamos, en valor absoluto que ha ido pasando, la verdad que no nos dio, o sea, no da, digamos, una buena señal de lo que está sucediendo, pero sí este gráfico consideramos que es relevante. Entonces los efectos positivos en salud se traducen en efectos positivos para el crecimiento. En cuanto a las políticas en este sector, lo que encontramos es que hay mucha fragmentación en la provisión del servicio, hay empresas privadas, hay empresas públicas, hay cooperativas, hay concesiones, y eso, por supuesto, repercute en la falta de indicadores homogéneos que nos permite evaluar claramente qué es lo que está pasando en cuanto a la gestión, en cuanto al desempeño de este sector en general. Las empresas, o sea, según datos de Aderasa, ¿sí?, que solamente cubre menos del 50% del total de la población cubierta, indica que el consumo por habitante de agua es uno de los más altos que tiene la región, que el tratamiento de aguas servidas también es uno de los más bajos que tiene la región, y que los coeficientes de facturación en relación a los costos operativos, y más aún en cuanto a los costos sociales, digamos, son uno de los más bajos de la región, menores a 1. O sea, son datos realmente para tener en cuenta. Esta poca relación que vemos en el precio de la factura del agua, ¿no?, y los costos no reflejan realmente la escasez, y esto está incentivando de alguna manera, o mejor dicho, no evita el derroche o que se malgaste, digamos, este recurso. Con las tarifas que se han mantenido relativamente estables, salvo ahora, no sé si recuerdan que en marzo de este año se anunciaron quita de subsidios. En realidad los subsidios han venido creciendo mucho en este sector, digamos, y los aportes del Tesoro son más del 50% del total de ingresos. Es, digamos, una cifra bastante importante. Ahora, esta reducción de subsidios que se empezó a aplicar en abril de este año, en realidad es muy poco el tiempo para evaluar cuáles son los impactos, ¿no?, ya sea fundamentalmente en términos de consumo. Porque otra cosa, en Argentina, digamos, la tarifa no tiene que ver con el consumo, sino que la tarifa tiene que ver con las características de la vivienda en sí, por lo que en verdad no se espera que sean bastante importantes los efectos, pero todavía no hay cálculos sobre esto. Y una cuestión que podríamos, en cuanto a las políticas, resaltar positivas es, que me hace acordar al plan Edmundo que recién estuviste comentando no sé si dijiste de Brasil. O sea, acá lo que se hace, hay un plan agua más trabajo o cloacas más trabajo, ¿no?, donde en realidad hay desempleados o trabajadores con planes sociales, digamos, que de alguna manera se los capacita y se los destina a que realicen obras de infraestructura vinculadas al saneamiento. Y bueno, de alguna manera vemos esta cuestión de lo económico, lo verde, la inclusión, ¿sí? Pero igual son programas menores, no es un impacto muy relevante en general. En cuanto al sector energético, básicamente estudiamos solamente dos indicadores, no sé si hay algún tercero, no me acuerdo. Por un lado, la matriz energética. Argentina tiene una fuerte dependencia de combustibles fósiles, más del 80% de la matriz energética depende de hidrocarburos, y esto hay que sumarle que la relación, o sea que las reservas han venido cayendo, digamos, en el tiempo. No solamente que las reservas cayeron en el tiempo, sino que no hay, digamos, un aumento de otro tipo de energías al mismo tiempo, renovables. Entonces esto genera un problema, ha generado un déficit en la balanza comercial argentina bastante importante, y hoy tenemos serios problemas en ese sentido. Y el uso, en su mayoría, se utiliza para generar electricidad.
y el sector eléctrico es responsable del 45% de las emisiones de gases de efecto invernadero, una cuestión que no es para nada menor. Y lo que vemos también es que las emisiones, este gráfico, no sé si lo ven muy bien porque está chiquitito, pero que las emisiones de dióxido de carbono en la Argentina no solo que en porcentaje son altas, sino que en el tiempo, acá hay datos de 2006 a 2011, han venido creciendo, crecieron casi un 50%. O sea, la cuestión es que no logramos ese desacople del que hablabas vos, Edmundo, de las emisiones y el crecimiento, que ese es el desafío que aún queda pendiente en nuestro país. Y acá lo vemos con otro indicador de intensidad energética, o sea, intensidad medida ya sea emisiones sobre el PBI o emisiones sobre los megavatios por hora. Claramente se ve que a partir del año 2003, donde en Argentina se da todo un proceso de crecimiento económico bastante sostenido, salvo en estos últimos años, lo que se ve es que estos indicadores de intensidad, cualquiera de ellos, presenta una tendencia creciente, por lo que se ha crecido dependiendo de los recursos naturales, ¿sí? Que es algo que justamente se quiere, digamos, evitar. Y en cuanto a el acceso a la electricidad y el gas, lo que se ve es que hay una alta cobertura en la electricidad por red en Argentina, pero en gas la cobertura es muy baja, 50% de los hogares, y hay provincias, vemos que hay 4 provincias argentinas que aún no tienen acceso a gas, natural. Utilizan garrafas, donde el costo es muy superior, digamos, al resto de la provisión. En cuanto a las políticas, bueno, esto tiene que ver justamente con lo que hablabas vos, Pedro. O sea, por un lado, o sea, no sirven estas políticas si no están dentro de una agenda de manera integrada. O sea, por un lado tenemos que las tarifas están planchadas básicamente desde el año 2001, y acá lo que vemos para electricidad es la relación entre el precio de la electricidad y los costos. Y vemos que esta relación entre el precio y los costos ha ido cayendo en el tiempo, por lo que cada vez se han necesitado más subsidios para poder proveer el servicio y también generando, obviamente, una menores incentivos, digamos, para el uso eficiente y para proveer un servicio de calidad también, ¿no? Ahora, sobre la electricidad no hay ningún anuncio vinculado a la reducción de subsidios, pero sí se han hecho sobre el gas, que también mantiene una tendencia tipo la electricidad, donde los subsidios, según categoría de usuario, también se van a ir quitando, digamos. Pero todavía no podemos evaluar el impacto. Y en el sector, también electricidad relacionado con lo ambiental, hay una ley importante para destacar, que es la 26190 del año 2006, que fija una meta de participación de energías renovables en el consumo total de energía, un 8%, que debería darse esa meta en el año 2016. Según los últimos datos disponibles en ese informe de indicadores de la Secretaría de Ambiente, fíjense que estamos en un 1,5%, o sea, muy lejos de la meta. Y por más que existan estas otras políticas complementarias, no de mercados, como programas de uso eficiente, apaguemos las luces de los edificios públicos, los aires acondicionados a tantos grados y demás, en realidad no son suficientes. Y por un lado tenemos estas políticas, pero por otro lado tenemos unas políticas de subsidios realmente, o sea, tiene que ver con esto, con esta falta de integración. En el neto no hay nada, digamos. Entonces, los lineamientos generales, o sea, nosotros encontramos que básicamente las recomendaciones tienen que ver con reformas en las tarifas que sean tanto financieras como ambientalmente sustentables. Hay que darle un mayor énfasis a los incentivos de mercado, pero también otros tipos de incentivos como campañas, digamos, de educación y demás, pero de manera, no quiero decir agresivas en el mal sentido, sino tratar que sean efectivas, digamos, este tipo de políticas, y obviamente todo integrado. La racionalización de los subsidios, que también es uno de los puntos que se estuvo tratando mucho en la agenda del G20, el tema de racionalización de subsidios a los combustibles fósiles.
pero como en el G20 es un ámbito también donde se habla, pero nada es vinculante y cada uno definió subsidios como quiso, porque es así, cada país tenía esa libertad, entonces cada uno hizo lo que quiso, como pudo, etc. Aún observamos disparidades en el acceso a servicios como el agua y las cloacas, y eso va atentando contra la equidad. O sea, es un tema también que se puede mejorar y obviamente va a tener consecuencias positivas en este crecimiento inclusivo. Y uno de los aspectos que destacamos es la cuestión de disponibilidad de información. Nosotros estuvimos buscando información y encontramos mucha información que no está completa, mucha información que no está actualizada. Este sistema de indicadores oficial de la Secretaría de Ambiente, si bien es del año 2012, tiene datos, por ejemplo, esto que vimos de las energías renovables del año 2008, como últimos. Entonces, la verdad que se hace bastante difícil no poder contar con esta información justamente para evaluar el desempeño de estos sectores, es sumamente relevante. Y por otro lado, bueno, creemos que es sumamente también interesante poder construir consensos entre los distintos hacedores de políticas y la sociedad civil para poder justamente armar esta agenda integrada que es el único camino para obtener, digamos, resultados positivos. Con esto, digamos, yo cerraría la presentación.